Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a hacer el análisis mensual, así que si te interesa, quédate en el video. Como siempre lo traje a Martín de Clave Bursátil, que vamos a estar hablando de las variables más importantes. Vamos a estar hablando de inflación, vamos a estar hablando de cripto, vamos a estar hablando de Terra, vamos a estar hablando de los mercados en general. ¿Cuál es la correlación de los índices con las criptomonedas? ¿Hay una divergencia en estos dos mercados? Oficialmente Estados Unidos entró en recesión, dicho por la mismísima Fed y admitido por la mismísima Reserva Federal. Todo esto y mucho más lo vamos a ver en este video, pero si te sirve todo este contenido gratuito, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejarme un me gusta, que me ayuda un montón y a vos no te cuesta absolutamente nada. No los aburro más, vamos directamente a la llamada, que la van a disfrutar un montón. Nos vemos ahí. Bien, acá estamos en la pantalla, acá estamos en la llamada con Martín, como hacemos todos los meses. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que estuvo pasando el mes anterior para ver cómo podemos afrontar el próximo mes. Martín, ¿cómo estás? Hola, Aus, ¿cómo te va? Y cómo van todos los jóvenes inversores ahí del otro lado. Genial, Martín. Un placer tenerte acá como siempre. Y bueno, sabemos que siempre tenés algo preparado para nosotros. Vamos directamente a eso, así no perdemos tiempo. Dale, vamos de una. Voy a compartir la pantalla. Bueno, antes que todo, nos ponemos en contexto. ¿Qué es lo que todo el mundo está hablando y cuál es la situación del mercado en este momento? ¿Entra en recesión Estados Unidos? ¿Entra en bear market el mercado? Vemos que estamos bajando. El mercado está bajando. Aus, el último máximo fue en enero y estamos entrando en junio. Vamos a cumplir medio año de baja, pero te digo algo, lo que se considera un mercado bajista es a partir del 20% de baja del índice de referencia, y me refiero al S&P, porque tanto el Dow como el Nasdaq, como el Russell u otros índices están enfocados a determinada industria o determinado sector. En cambio, el S&P es el que es más diversificado y el que representa más la economía de Estados Unidos, con lo cual ese es el que vamos a tomar y el que toma al mercado en general para definir si estamos en mercado bajista o no. O sea, si el mercado empieza a hacer mínimos por abajo del 20%, ya sería un mercado bajista, y esto significa un mercado cuya tendencia de fondo es a la baja en vez de a la alza. No estamos ahí todavía, aunque vos sentís, Agus, que la gente ya se dio por vencida y que se siente como que estamos en un mercado bajista. Me parece que el concepto del 20% que mencionamos, debajo de ese 20% desde el máximo histórico, se considera el mercado en un mercado bajista. Está bueno tenerlo en cuenta porque es como un parámetro, es como la media de 200 que mucha gente habla, que una vez que se quiebra es como que de largo plazo estamos bajistas. Me parece que es un número más, ya estamos en mercado bajista, me parece, bajo mi punto de vista, por el tiempo que ya pasó y también por lo que está pasando en términos macroeconómicos. Pero también estuve siguiendo un poco esta variable y vimos que hubo un gran mechazo hacia ese 20% y recuperamos por encima. No hubo un día que el mercado haya cerrado en ese 20% por debajo, así que vamos a verlo un poco más en detalle. Imagino que lo tenés un poco más pulido. Sí, desde el punto de vista del mercado, de lo bursátil, y desde el punto de vista de lo económico. Yo voy a hacer un spoiler alert. Creo que todavía tenemos salvación y que no necesariamente vamos a entrar en un mercado en el cual durante un promedio de un año y medio dura un mercado bajista, el mercado se dedica a bajar, y eso es lo normal. Creo que todavía, si bien lo que estamos viviendo ahora ya pasó el tiempo de una corrección promedio, que son 3 meses y ya vamos 5, me parece que todavía nos podemos salvar. Así que vamos a analizar la situación, a ver qué piensa cada uno, porque eso es lo importante. Vamos a la recesión, vamos al bear market. Primero, les quiero contar cómo viene el tema de la macroeconomía en Estados Unidos y qué es lo que está causando todo esto y cómo estamos en esta situación. Bueno, la inflación o el reacomodamiento de precios relativos. A esto me refiero a lo que está viviendo Estados Unidos y el primer mundo en este momento, con las grandes subas. ¿Es inflación ya definitivamente? ¿O puede no ser inflación y terminar siendo un reacomodamiento de precios relativos, que es parecido pero no es lo mismo? Y de eso va a depender si sale bien lo que está haciendo la Fed o no. Mi teoría, así a grandes rasgos, es que si la Fed logra domar este problema y logra que el curso de la historia vaya para el lado que ellos quieren, van a salvar al mercado, y si a la Fed se les sale de las manos y pierde el control de la situación, sonamos. Así que te presento esto para que todos lo entendamos, porque aparte en los países en donde vivimos nosotros siempre se habla sobre esto de la inflación, el fenómeno monetario, multicausal y demás. Entonces, pensemos en esto. Hay una situación normal. Tenemos a un consumidor, a una persona de Estados Unidos, gana 20 por mes, pongámosle es una situación hipotética, y gasta 4 cosas de 5. O sea, y se gasta el sueldo entero. Tiene 20, se gasta 5, 5, 5 y 5. Comida, casa, el auto, el transporte y ropa. Esos 4 ítems. Y bueno, esa es la situación normal, la que venía haciendo antes. Le alcanzaba la plata para las 4 cosas, todo bien. Entonces viene la inflación, ¿no? Por el COVID, por la guerra y por todo lo que estuvimos hablando. ¿Y qué pasa? De 5 pesos que costaba cada cosa, le sube a 6.50 cada cosa. Y él tiene 20. Pero volver a comprar, o sea,
todas estas 4 cosas le costaría 26. ¿Y entonces qué hace? Bueno, acá es donde entra la Fed y trata de solucionar esta inflación. Trata de que esto que estamos viendo acá, que todo subió de 5 a 6,50, no se convierta en inflación y sea un reacomodamiento de precios relativos. Vamos a explicar qué es esto. Si la Fed no hiciera nada y no ajustara y viniera como antes, ¿qué hace? Emite más, como venía haciendo, emitiendo sin parar. Esta persona tiene los 26 para pagar 6,50 cada uno. O sea, hay más emisión, siguen subiendo los precios, pero se suben los salarios también. Viste que en Argentina los salarios suben un montón, o sea, suben menos que la inflación en general, pero suben fuerte. O sea, no sé, la inflación sube 50% y el salario sube 40%. Pero en ningún país el salario sube 40%. En algunos lugares, digamos, lo que hacen los países es, si hay inflación, emiten más y tratan de correr detrás a la inflación, subir el salario. Si Estados Unidos hiciera eso, o sea, en el COVID lo hizo, que era darle cheques de estímulo a la gente para que tenga más plata, entonces esta persona tendría los 26 y estos precios a 6,50, que antes estaban 5, se consolidarían, o sea, podrían estar a 6,50 porque la gente tiene para pagar 6,50 en este escenario, donde siguen emitiendo. Eso se llama la convalidación monetaria de la suba del precio. Entonces ahora el muchacho tiene 26 y entonces estos precios se mantienen porque la gente puede pagar 6,50 en vez de 5. Ahora bien, ¿qué está haciendo la Fed para frenar esta inercia y que esto no se convierta en inflación? No emite esos 6 pesos de más. O sea, esta persona sigue con 20 y todo cuesta 6,50. Entonces, ¿qué hace? Y la comida, la casa sería el precio de la hipoteca en Estados Unidos porque las casas se compran con hipotecas. Se disparó la tasa de interés de la hipoteca. Se disparó el precio de la comida y se disparó el de la nafta. Entonces, ¿qué hace el muchacho? Y bueno, no se compra la remera, usa la remera del año pasado. Entonces, acá no hay convalidación y esta suba de estos precios no se convierte en inflación, porque él lo que va a hacer es dejar de comprar la remera y eventualmente la remera va a bajar de precio, tanto como subió de precio lo otro, o sea, se empieza a reacomodar. Cuando el vendedor de remeras ve que le compran menos, esa industria se empieza a retraer y finalmente empieza a bajar el precio de la remera y entonces empieza a reacomodar todo y no terminan subiendo todos los precios en general. Suben algunos y otros bajan y al final de cuentas, esto es un proceso que va llevando meses, ¿no? Obvio. Al final de cuentas, la canasta en general de todos los bienes que se miden para la inflación termina acomodándose porque la Fed no convalidó esa suba emitiendo más dinero. Esto es lo que está pasando ahora. Por eso, y lo vamos a unir con las temporadas de balances que estamos viendo que está por terminar, por ejemplo, no sé si lo has visto, Aus, Walmart. Sí. Walmart presentó un balance terrible e hizo una vela que no la vemos, no sé, hace cuánto. Sí, Walmart y otras empresas también que tienen cadenas de almacenes, o sea, todo lo que es venta minorista tuvo algo muy similar. Sí, así es, porque presentaron los balances y ¿qué dijeron? Walmart es el caso típico porque es el supermercado más popular en Estados Unidos, es impresionante. ¿Y qué dijo Walmart? Dijo, la gente gasta la misma plata, pero compra menos. O sea, es lo que habíamos visto de este muchacho acá. El muchacho fue con 20, gastó los 20, pero no compró la remera. O sea, Walmart ganó menos plata, facturó lo mismo, digamos, pero ganó menos, porque esa misma facturación, la guita que gastó la gente, no alcanzó para comprar 4 cosas, alcanzó para comprar 3. Porque además los costos de Walmart subieron. Y sí, así es, a ellos también le pega la inflación. Exacto. Entonces, esto, la Fed lo dijo esta semana, lo dijo en mayo de 2022, que es el mes que estamos analizando hoy. Powell dijo, esto va a ser con dolor, esto va a ser difícil, pero la única manera de frenar la inflación es frenar el crecimiento. ¿Y qué está diciendo en otras palabras? Frenar el crecimiento es recesión. O sea, la Fed está sabiendo que para lograr lo que quieren lograr, se va a producir recesión. Lo que necesitan es que esa recesión no se quede y se instale y se convierta en la nueva normalidad, sino que es como, bueno, pegaron un volantazo, una curva fuerte y nos vamos a sacudir un poco, pero después, cuando la curva pase, nos vamos a acomodar y vamos a ir derecho de nuevo y todo bien. El tema es que no vuelque y sea pelota. Por ahora, digamos, estamos viendo lo que está bien, entre comillas, que tendría que pasar con lo que la Fed está haciendo, que es ajustar, no convalidar la suba de precio con más dinero emitido, y entonces la remera no se vende, y entonces Walmart vende 3 cosas en vez de 4, y eventualmente Walmart va a tener que empezar a adaptarse, y si la gente no le compra las remeras, va a tener que bajar el precio de las remeras, va a tener que buscar bajar los costos para hacer remeras, y entonces ahí ese crecimiento se va a ir retroceder, y esos subas de precios se van a terminar acomodando y va a dejar de reflejarse como inflación. Este es el plan de la Fed, y esta es la parte del trago amargo del plan de la Fed, que lo estamos viendo ahora con los balances.
Y así fue que estas acciones como Walmart, que se consideran como acciones defensivas, ¿viste? Cuando el mercado baja, cuando hay incertidumbre, el mercado va a comprar acciones defensivas que son las de consumo básico, las de supermercados, farmacéuticas y las cosas que la gente siempre va a comprar y nunca va a dejar de consumir. Pero bueno, ahora no se salvó ninguno de estos. Entonces, bueno, el plan de la Fed está funcionando, aunque tiene una parte fea, una parte dura. Como dijo, va a ser difícil, dijo Powell hace poco, la semana pasada. Y acá nos planteamos si bear market sí o no. Al momento de grabar este video, estamos cerrando una vela semanal. Yo acá tengo el S&P en velas semanales. Yo creo que creo que todos los analistas no están planteando lo mismo, pero puedo plantear una cuña grande en visión semanal y una posible ruptura de esa cuña al alza con la vela de hoy, Agus. Tenemos la primera vela semanal verde en 8 semanas. Y más allá de la vela verde, que es una cuestión de color, ¿no? Puede ser una vela verde, pero puede ser una vela martillo bajista y puede ser verde también. Pero más allá del color, el tipo de vela. O sea, es una vela muy fuerte, una vela que envuelve periodo anterior, una vela en semanal que rompe promedios en gráfico diario. La vela diaria de hoy rompió promedios en gráfico diario. Una vela que rompe tendencia bajista en gráfico semanal. O sea, es una vela que a la noticia negativa sale para arriba. Así es. En la última semana de mayo se presentaron las minutas de la Reserva Federal, que es este documento que describe y amplía mucho más lo que Powell dice en la conferencia que fue ahora el 15 de mayo, ¿no? Que fue tan importante. Y generalmente el mercado primero escucha a Powell y después espera la minuta, que sale unos 10 días después, para leer y ver si no se les escapó ningún detalle. Y la minuta era dura, pero era exactamente lo mismo que Powell había dicho verbalmente, o sea que no agregó nada. Entonces me parece que el mercado dijo, bueno, ya le corrimos el velo a esta situación y vemos que, bueno, la Reserva Federal ya dijo que se va a poner dura, que va a hacer esto de frenar el crecimiento para frenar la inflación, pero vimos la minuta, la leímos entera y no hay nada más preocupante de lo que ya sabíamos. Es como que ya todo descontado. Me parece que el mercado está haciendo un rebote en la 8ª vela seguida y por suerte no es una vela bajista. Entonces, fíjate que hubo un día que con Mecha llegamos al menos 20,5 casi, menos 20,58. Y ese día, que fue la semana pasada, cerramos por arriba y no nos instalamos definitivamente por abajo del menos 20 y ahora nos estamos saliendo de ese terreno. Pero yo todavía no cantaría victoria. Algunas cosas que me parece muy interesante remarcar es que aunque el S&P bajó menos 20, hay muchas empresas fuertes que conocemos, empresas grandes, empresas importantes como Netflix, como Facebook. Estoy hablando de empresas que están en las famosas FANG, que son las empresas más operadas, más miradas, las favoritas de los inversores en Estados Unidos. Muchas de esas empresas han bajado 60%, 70%. Y los índices se han logrado bancar entre la ponderación de los bancos, las petroleras y otras empresas que no han caído tanto. Pero sí, ¿cuál era el argumento anterior a esta corrección o mercado bajista, lo que sea? Que había mucho desequilibrio en el mercado, o sea que las empresas estaban muy caras. Viste, cuando vos veías los múltiplos de análisis fundamental, daban cualquier cosa. Te daban valuaciones que eran ridículas. Empresas como Tesla tenía un PER de 1200. O sea, tenía que ganar plata durante 1200 años, pues se miden años, para justificar la evaluación que tenía. Era todo una gran burbuja, ¿no? Creo que es la mejor descripción que podemos dar. Una gran burbuja en muchas de las empresas y en especial las tecnológicas. Y esa burbuja se desinfló. O sea, ya no está esa burbuja. Y el S&P no se cayó 50%. Creo que está bastante bien lo que está pasando si consideramos que la burbuja se desinfló sin destruir el mercado. Me parece que la mayoría de los analistas imaginaban antes, en el 2020, 2021, que cuando la burbuja estallara, iba a ser una debacle total. Es que se venía diciendo, desde que veníamos hablando nosotros de la baja de tasas para poder hacer que el mercado suba, porque fue todo lo contrario a lo que vemos ahora, era una baja de tasas y una emisión desmedida. Durante toda la suba, esa suba en B corta, todo el mundo diciendo, no, esto se va a caer, esto se va a caer, esto se va a caer, esto no es real, esto es pura emisión, esto se va a caer, esto se va a caer, esto se va a caer, hasta que llegamos a máximos impensados. Y cuando realmente empezó esa corrección, porque básicamente se dejó de emitir, que es un poco lo que veníamos hablando recién, con esto del ajuste y de la inflación, se dejó de emitir y se subió la tasa de interés para absorber liquidez, explotó la burbuja y el mercado no bajó más de un 20%, por lo menos hasta el dato que tenemos a día de hoy, ¿no? Como decís vos, no hay que cantar victoria. Pero no fue tan trágico como nos imaginábamos desde el inicio de esa recuperación en B corta. No, así es. Yo lo veo más parecido a esto, a la burbuja.com, en la cual fue en el año 2000,
y había un montón de empresas que eran una promesa de futuro, pero que todavía ni siquiera ganaban plata, o por ahí ni siquiera habían logrado armar el servicio que prometían que iban a armar. Eran solo páginas con proyectos y subían. Y bueno, un día se pinchó esa burbuja y esas acciones, no todo, sino esas acciones arrastraron un poco a los índices, pero no fue como la crisis del 2008, que fue una crisis financiera mundial generalizada, que trajo desempleo en todo el mundo. Me parece que no estamos en ese escenario. Por eso me cuesta pensar que el último mercado bajista que tuvimos fue aquel, ¿no? Del año 2008 con la crisis financiera mundial. Me cuesta pensar en un escenario como este en este momento. No creo que... O sea, creo que estamos frente a dificultades de la inflación, de la guerra y demás, pero me parece que veo difícil que entremos en un ciclo, que nos pasemos 2 años bajando y que explote el desempleo y demás. En Estados Unidos en este momento el desempleo volvió al 3,5%, que es considerado pleno empleo, es considerado como si no hubiera desempleo, y es un nivel altísimo que había alcanzado el empleo antes del COVID, ya volvieron ahí. O sea, entonces, sé que hay incertidumbre y hay cuestiones difíciles con inflación, pero no veo un escenario de catástrofe donde sea como en el año 2008. Entonces, si consideramos que el S&P llegó a ese menos 20, pegó un buen rebote, la segunda semana ahora está rebotando más fuerte y está dejando una vela de cuerpo entero envolvente, como bien dijiste, yo no cantaría victoria ahora y seguramente haya más bajas en el futuro, pero me permito ilusionarme con que tal vez hayamos visto ya el mínimo. Y te digo algo muy importante, porque si el origen de todo lo que estamos viendo ahora, de que la Fed tuvo que cambiar la estrategia y empezar a absorber liquidez, subir la tasa y produjo esto, el origen fue la inflación, y la inflación en marzo también fue increíble, la más alta desde la década de los 80. Pero en abril, que bueno, en mayo se presenta el número de abril, dio a la baja la inflación en todos lados. Y la inflación, el índice del precio al consumidor, dio a la baja, pero no tanto. Pero esta semana, la última semana de mayo, salió otro dato que a la Fed le gusta más mirar, que es el índice de consumo personal. Es otra fórmula parecida al índice de precios al consumidor, pero que es más parecido a la canasta que consume la persona promedio, ¿no? Y la Fed seguía más por eso que por el IPC. Y dio una baja mucho más significativa. Entonces eso nos da la pauta de que tal vez marzo 2022 haya sido el pico de inflación. Y si eso es así, el mercado tiene todo para subir. Porque sería como el principio del fin del problema. Aunque es solo un esbozo del principio, no es que ya está. Pero si eso es así, es una hipótesis muy alcista. Totalmente. Pero sí, y a eso te quiero agregar un detalle, perdón Martín que te corto, que en junio y julio va a haber suba de tasa de interés. Bueno, va a haber suba de tasa de interés, y ese porcentaje de suba de tasa de interés iba a depender muchísimo, por lo menos de lo que dijo Powell, iba a depender muchísimo de los datos de inflación que se conozcan de corto plazo, y uno de esos datos es este que vos acabas de mencionar. Por ende, si este dato dio mucho mejor a lo esperado, lo más probable es que la suba de tasa de interés que se produzca tanto en junio como en julio no sea más alta de lo que ya se venía pensando. Entonces se empieza a formar un círculo interesante de cara al futuro, por lo menos de cara a las próximas semanas para el mercado. Y me quiero meter en el tema cripto porque acá tenemos un capítulo aparte, muy importante. Voy a poner este gráfico en pantalla. Pero cripto. Durante este año en particular, que todo se puso bastante feo y todos los inversores se les pararon los pelos de punta y se ponían a mirar los gráficos diciendo, che, pero ¿por qué cuando bajan las acciones me arrastra el Bitcoin, me arrastra las criptos? Si no, se supone que las criptos son lo que proponen, es como lo contrario a eso, ¿no? Es como la independencia del sistema financiero, es otro mundo. Entonces, ¿por qué ahora? Porque antes no pasaba, ¿no? Cuando bajan las acciones, también bajan las cripto. Esto se da porque a partir de la pandemia, en realidad empezó un poquito antes, en 2019, algunas empresas, la primera fue PayPal, después vino Visa, se empezaron a subir al mundo cripto. Hoy en día ya tenemos un montón de empresas que cotizan en bolsa que tienen que ver con cripto. O sea, tenemos criptos. El otro día acá en Argentina, unos bancos, el banco más grande de Argentina puso criptos, se lo hicieron sacar, pero se produjo una adopción muy grande de cripto. Pero eso hizo que los fondos de Wall Street, que para ellos es medio todo lo mismo, ellos no son hodl, no son fans de Satoshi, no tienen el espíritu de las cripto como tienen, digamos, las personas nativas de cripto. Ellos, bueno, se compra cripto, se compra acciones, es dinero, digamos, son negocios. Bueno, ellos consideran a cripto como si fuera una empresa tecnológica más. O sea, no es que tienen la convicción en su corazón, digamos, de que Bitcoin es el nuevo refugio de valor. Ellos no compran eso, sino que tradean lo que está de moda y lo que le va a dar ganancia. Entonces, cuando en Wall Street los grandes fondos y los inversores tradicionales se asustan,
porque hay una baja, venden las cripto también. No les importa que en realidad no debería haber una relación entre una cosa y la otra. Meten a las cripto en la misma bolsa que el Nasdaq y entonces si suben las tecnológicas, compran cripto y demás. Entonces se produjo, y acá te muestro en este gráfico, el Nasdaq es en velas diarias, ¿no? El Nasdaq es la línea naranja y las velas son Ethereum. Entonces podemos ver que venía muy correlacionado todo el año Nasdaq y Ethereum. Puedo compararlo también con otras criptos, otras altcoins, pero Ethereum es la más representativa. Pero hay algo que pasó este mes que me parece muy importante. Mirá lo que pasa al final en los últimos días. Sube Nasdaq, cae Ethereum. Divergencia total entre los dos. Y antes era convergencia, era una relación muy estrecha. Yo creo que lo que pasó con Terra marca un antes y un después en el ecosistema cripto. Me parece que es como un evento especial que recién estamos viendo, digamos, los efectos, porque es muy importante lo que pasó. Yo lo asemejo con, por ejemplo, se cae un avión, ponele, ¿no? De una aerolínea tal. Un montón de gente que no iba en ese avión, ni no iba en esa aerolínea, ni iba a ese país, cancela su vuelo porque le da miedo ir en avión. Porque se cayó uno y lo vieron. Entonces es como un efecto terrible. La gente que no perdió dinero con Terra ni nada, igual vio eso y dijo, uy, y mirá si la próxima es tal otra cripto, uy, esto al final no era tan seguro. También había un apogeo muy grande en la industria de promocionar cualquier cripto por cualquier lado, como si no tuviera ningún riesgo, y todo el mundo comprando y grandes rendimientos y una fiesta, y muchos inversores no prestaban atención o no estaban precavidos sobre los riesgos que podía haber. Yo entiendo que un inversor normal no conozca cómo funciona una blockchain y cómo funciona la quema de un token contra la emisión del otro token y que no se den cuenta que podría haber algún riesgo ahí. Y bueno, esto que pasó es como que le enciende todas las alarmas al mercado de, che, tenemos que ser un poco más cautelosos. Me parece que no era todo tan fácil ganar dinero con esto. Y hay una gran retracción. Hemos visto ya más de 10 mil millones de dólares de salida de USDT, la cripto estable más grande del mundo, ¿viste? Bueno, le han pedido a Tether, la empresa que la maneja, han rescatado, digamos, han pedido el redeem, que es cuando vos le pedís que te dé dólares, que vos le das los USDT y te dan dólares. O sea, se puede hacer eso. Es un trámite bastante complicado que nosotros no hacemos, pero las manos grandes sí. Le han pedido más de 10 mil millones de dólares de redeem de USDT contra dólares a Tether. Hemos visto que muchas stablecoins empezaron a tener, perdieron la paridad temporalmente y después volvió. O sea, hubo un pánico y mucha gente saliendo de cripto. Y me parece que esto es un antes y un después. En mayo de 2022, el evento de Terra, prestemos la atención. Yo la verdad que no tengo un gráfico muy lindo para mostrar de Tether, pero si lo ves en visión mensual, ahora sí, vos lo cambio. Bueno, me parece importante agregar, mientras Martín nos va a mostrar el gráfico mensual, que no está tan feo quizás como el gráfico semanal, está bueno también entender los ciclos cripto y entender que siempre tenemos un evento que se conoce como halving, este proceso en el cual Bitcoin reduce a la mitad su emisión monetaria, o sea, se emiten la mitad de Bitcoins por bloque cerrado. Está bueno también entender que es normal que tengamos un proceso de corrección a partir de la finalización del halving, ¿no? Y obviamente después del máximo histórico. Así que es un proceso normal que se dio también en el ciclo 2012-2013 a 2016-2017, que fue el halving de 2016-2017 justamente, el nuevo halving que se dio en 2020 y el próximo halving que se va a dar en 2024. O sea, es algo bastante común en los ciclos de las criptomonedas, sobre todo en el ciclo de Bitcoin, que es el que de alguna forma es la locomotora del mercado cripto. Y está bueno entender también que puede entrar el mundo cripto totalmente aislado del mercado tradicional en un posible bear market hasta 2024. No creo que sea un bear market como los que vivimos anteriormente, esto lo he hablado un montón de veces, pero sí un mercado bajista o un mercado simplemente en el que las criptos no son lo que eran en el pleno bull market post-halving, y eso quizás lo tengamos después del halving de 2024. Es algo que está bueno tenerlo en cuenta y tenerlo presente siempre. Así es, Agus. Mira, en esta tendencia que vemos en mensual, aunque uno si lo ve dice, bueno, de última viene a tocar el piso y sale. Sí, pero el piso está en 600. O sea, igual digo, yo me acuerdo, a veces me quiero matar. Yo he comprado Ether en 24, en 25, hace años. Y cuando lo veo digo, ¿por qué no lo guardé? ¿Por qué lo tradeaba? ¿No? Porque no fueron tantos años, no sé, fueron 4 años, ponele, 5 años. Yo he comprado mis primeros Ethereum a $400, $350, y no los tengo más esos Ethereum. Sí, tremendo, por eso. Pero la verdad que si uno lo ve, si ahora vos me decís que en el 2023 Ethereum estaba a 650, me lo decías a mí cuando estaba a 25, a mí me parecía espectacular igual.
Pero ahora que subió hasta 5.000, que baje el 90%, es tremendo. Pero la verdad, si ves el gráfico, lo que más te da a pensar es que va a venir a buscar el piso y va a salir y no parece que eso fuera una tragedia, parece el movimiento normal, digamos. Yo creo que igual Bitcoin puede estar mucho mejor parado porque cuando hay un vuelo a la calidad y cuando todos se asustan en el mundo cripto, en general sube la dominancia de Bitcoin y aunque todo baje, Bitcoin baja menos que lo demás. Pero además porque el episodio de Terra tuvo que ver, desde mi punto de vista, más que nada con la centralización de Terra y los errores que cometieron los que manejaban el proyecto humanamente, ¿no? Sí, me parece que estás diciendo algo bastante importante. Me parece que la confianza se perdió más en la descentralización, porque Terra era eso. Terra es finanzas descentralizadas a morir, todo descentralizado, stablecoin descentralizada, todo descentralizado, y fue un golpe durísimo a la descentralización. Y si hay algo que Ether pregona de alguna forma son justamente las finanzas descentralizadas. O sea, que se pueda pedir un préstamo, que se pueda hacer un staking, todo totalmente descentralizado, sin KIC, sin nada. Entonces yo creo que tenés algo de razón, es un punto bastante importante, bastante razón para mí, que todas las que tienen que ver con las finanzas descentralizadas, ahí también mismo entra en parte Solana, en parte BNB, son todas criptomonedas que se vieron también bastante afectadas por esto de Terra. Sí, yo creo que el máximo problema, el punto débil que Bitcoin no lo tiene, y por esto te lo digo, es que hay personas que pueden cometer errores. En todo. En Ethereum, Vitalik puede cometer errores. En la mayoría de los proyectos hay alguien que se puede mandar una, sin querer. En cambio, en Bitcoin no. O sea, en Bitcoin no existe el jefe, no existe el líder, no existe nadie. Entonces, no hay nadie que se la pueda mandar. No hay nadie que pueda cometer un error. Yo creo que los de Terra, más que nada, cometieron el error de lo que decían. Ellos revelaron cómo era la estrategia financiera detrás, revelaron que ellos para bancar la paridad del UST tenían 83.000 Bitcoin. Entonces los que hicieron, digamos, el ataque, o como le quieran llamar, pidieron un préstamo de 84.000. Entonces ya está, ¿entendés? Es como que mostraron las cartas y cometieron ese grave error. En cambio, en Bitcoin no hay personas que puedan hablar de más, que puedan ser fanfarronas. También un poco se habla de que al jefe de Terra, ¿no? Esta persona de Corea, yo no lo conocía, pero bueno, ahora que salió todo este tema de que era muy fanfarrón, sí, y que se mandaba la parte y que entonces un poco se la tenían jurada. En Bitcoin no puede pasar eso, y eso yo creo que, como para cerrar, si querés, que Satoshi haya desaparecido es lo más genial de todo Bitcoin, porque no hay conflicto de interés posible, no hay nadie que pueda meter la pata. No podés decir que Bitcoin es un invento de, no sé, Do Kwon para hacerse millonario, porque Satoshi no movió nunca su wallet. Es como... No tienen a quién atacar. No tienen a quién atacar, no tienen cómo criticarlo, no tienen cómo bajarlo. O sea, esa desaparición yo creo que es lo más inteligente de todo. Y si alguien descubriera quién es Satoshi, sería un golpe muy grande para Bitcoin, porque la credibilidad de Bitcoin no sería lo mismo. El hecho de que no exista Satoshi le da a Bitcoin una credibilidad mucho más sólida. Yo creo que es muy importante eso. Bueno, Martín, muchísimas gracias como siempre. Espero tenerte de nuevo en el próximo análisis mensual, como hacemos todos los meses. Les recuerdo que abajo tienen el link de la página de Clave Bursátil, donde tienen el grupo de WhatsApp. Los chicos tienen un grupo de WhatsApp totalmente gratuito, donde todo el tiempo, todos los días están subiendo noticias de lo más importante, gráficos, análisis. Realmente está buenísimo, lo tienen gratuito. Así que los invito a pasarse por la página para que lo puedan ver. Y Martín, cualquier cosa que quieras decir, sos libre. Bueno, muchísimas gracias. Lo que les quiero decir es que acá con Agus en Joven Inversor aprenden todos los días. Espero que en estos meses que estuvo viendo bajas en los mercados, en las acciones, junto a Agus hayan podido aprender, digamos, a ser buenos inversores, a entender las cosas, a saber cómo funciona todo y salgamos mucho más fuerte de esto. Sabemos que los que pierden el mercado son los que se comportan como rebaño, no entienden nada y están corriendo detrás de los hechos. Así que los felicito a todos, a los que han estado todo este tiempo, no han abandonado las inversiones y salimos de esto mucho más fuertes que antes. Muchísimas gracias a todos por vernos. Suscríbanse al canal de Clave, que también sube un contenido muy bueno. Suscríbanse acá, así no se pierden ninguno de los próximos análisis mensuales y nos estaremos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias por vernos. Chau, chau. Chau, chau.